Hay una pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué las personas más correctas, más leales, más buenas, suelen ser las primeras en perder? ¿Por qué quien habla claro es castigado, mientras quien calla avanza? ¿Por qué decir la verdad no siempre libera, sino que expone? Tal vez el problema no sea tu carácter, tal vez sea el juego. Desde pequeño te enseñaron que ser transparente genera confianza, que ceder evita conflictos, que la buena intención es suficiente. Pero observa con atención tu propia vida. ¿Quién toma realmente las decisiones? ¿Quién define los límites? ¿Quién termina controlando la situación cuando nadie está mirando? Hay una regla silenciosa operando bajo la superficie. No aparece en manuales de ética ni en discursos motivacionales. Sin embargo, decide jerarquías, relaciones y destinos todos los días. Este video no va a consolarte, no va a decirte que todo estará bien. Va a hacer algo más incómodo. Mostrarte por qué ciertas conductas consideradas correctas te colocan en desventaja. Y por qué otros, sin levantar la voz, terminan dominando el tablero. Si alguna vez sentiste que jugabas limpio en un juego sucio, sigue mirando. Tal vez no estabas equivocado. Tal vez solo estabas siguiendo reglas que nunca existieron. La mayoría de las personas no pierde porque sea incompetente, ni porque le falte talento. Pierde porque aprendió mal el funcionamiento del mundo. Desde temprano, la sociedad transmite un guión claro. Sé correcto, sé cooperativo, sé comprensivo. No incomodes, no generes fricción, no seas difícil. Ese guión promete algo implícito. Si juegas limpio, el sistema te protegerá. Pero en la práctica ocurre lo contrario. El sistema no premia la corrección moral, premia la lectura correcta del contexto. Aquí está la primera ruptura importante. El mundo no funciona por intención, funciona por percepción. No importa cuánto te esfuerces en ser justo si los demás te perciben como predecible. No importa cuán honesto seas si tu honestidad reduce tu margen de maniobra. El problema no es la ética. El problema es confundir ética con poder. La regla real es simple, pero incómoda. Las dinámicas humanas se organizan alrededor de control, no de bondad. Control del tiempo, de la atención, de las decisiones, de los límites. Quien controla algo escaso, silencio, información, acceso, calma, ocupa una posición superior, aunque nunca la reclame abiertamente. Por eso la sociedad enseña comportamientos que, sin decirlo, producen individuos manejables. Personas que explican demasiado, que justifican cada decisión, que sienten culpa al decir no, que llenan los silencios para evitar incomodidad. No porque sean malas personas, sino porque creen que así se construyen buenas relaciones. Pero las relaciones no se construyen solo con apertura. Se construyen con asimetría. Observa cualquier entorno, trabajo, familia, pareja. Siempre hay alguien que habla menos y decide más. Alguien que no corre a responder mensajes. Alguien que no se apresura a aclarar malentendidos. Alguien cuya ausencia pesa más que la presencia de otros. Esa persona no es necesariamente más inteligente ni más fuerte. Simplemente entiende el juego. La regla superficial dice: si eres bueno, te respetarán. La regla real dice: si eres necesario, te respetarán. Y la necesidad no se crea dando de más, sino reteniendo lo justo. El error común es creer que la entrega genera valor. En realidad, lo que genera valor es la escasez percibida. Lo que está siempre disponible pierde peso psicológico. Lo que puede retirarse impone respeto. Aquí es donde muchos se confunden y se castigan a sí mismos. Piensan: si soy más paciente, si explico mejor, si cedo una vez más, todo se equilibrará. Pero el sistema no se equilibra solo. Se ajusta según lo que toleras. El mundo responde a señales, no a discursos internos. Cada vez que justificas en exceso, envías una señal de inseguridad. Cada vez que pides permiso para ocupar espacio, confirmas que no te pertenece. Cada vez que intentas ser comprendido por todos,
te vuelves controlable por cualquiera. Nada de esto es maldad. Es mecánica humana. La sociedad, por razones obvias, no enseña estas reglas. Un grupo de individuos que entiende los mecanismos de poder es más difícil de gobernar, de vender, de dirigir emocionalmente. Por eso se glorifica la transparencia absoluta, la empatía sin límites, la vulnerabilidad constante. No porque sean virtudes en sí, sino porque reducen fricción. Pero reducir fricción no es lo mismo que ganar posición. El punto central no es volverte frío ni calculador. El punto es entender que jugar según reglas falsas te convierte en una pieza sacrificable. No porque seas débil, sino porque nunca te dijeron que había otro tablero debajo del visible. Cuando empiezas a ver esto, algo se reordena internamente. Dejas de preguntarte, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué señal emití? Dejas de buscar aprobación y empiezas a observar reacciones. Y sobre todo, entiendes que muchas derrotas personales no fueron fallos de carácter, sino consecuencias lógicas de obedecer un manual que no describe la realidad. El problema nunca fue quién eres. Fue el juego que creíste estar jugando. El ser humano no responde a lo que dices que eres. Responde a lo que provocas sin decirlo. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque contradice todo lo que nos enseñaron sobre comunicación, honestidad y buenas intenciones. Cuando una persona es excesivamente amable, el cerebro del otro no registra bondad, registra previsibilidad. Y lo predecible, a nivel psicológico, pierde valor. No genera tensión, no genera atención sostenida, no genera respeto profundo. Genera comodidad. Y la comodidad rara vez ocupa la cima de una jerarquía. Piensa en una situación cotidiana. Alguien que siempre está disponible, que responde al instante, que acepta cambios de último minuto sin quejarse. Al principio es apreciado, luego es esperado, después explotado. No porque los demás sean malvados, sino porque el cerebro humano optimiza beneficios. Si algo funciona sin coste, se utiliza sin culpa. La mayoría de las personas no decide conscientemente aprovecharse de alguien. Simplemente se adapta a la dinámica que se le ofrece. Si nunca hay resistencia, el límite se desplaza. Si nunca hay silencio, la palabra pierde peso. Si nunca hay retirada, la presencia deja de importar. Otro reflejo inconsciente clave es la reacción ante la debilidad emocional expuesta sin control. La cultura moderna glorifica la vulnerabilidad constante, pero omite un detalle crucial: el contexto. Cuando alguien muestra fragilidad sin haber establecido primero una posición sólida, el cerebro del observador no siempre responde con empatía. Muchas veces, responde con reubicación jerárquica. No es crueldad, es lectura instintiva. En entornos laborales, la persona que explica demasiado sus errores pierde autoridad más rápido que quien asume, corrige y guarda silencio. En relaciones afectivas, quien verbaliza todo su miedo al abandono suele acelerar exactamente aquello que teme. En dinámicas familiares, quien intenta hablarlo todo termina cargando con conflictos que no le pertenecen. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ser humano interpreta exceso de explicación como necesidad de aprobación. Y donde hay necesidad, hay inferioridad percibida. El silencio, en cambio, activa otro mecanismo. El vacío obliga al otro a interpretar. Y al interpretar, proyecta. El cerebro detesta la incertidumbre. Cuando no obtiene información, la fabrica. Y casi siempre exagera. Por eso el silencio sostenido incomoda más que 1000 palabras agresivas. No da puntos de ataque, no revela intención, no confirma debilidad. Hay otro patrón poco reconocido: la reacción ante quien da demasiado pronto. En teoría, dar es bueno. En la práctica, dar antes de tiempo crea deuda psicológica inversa. El receptor no siente gratitud, siente presión. Y para aliviar esa presión, reduce el valor de quien dio. Es más fácil pensar, no era tan importante, que aceptar una deuda emocional no solicitada.
Esto se ve claramente en relaciones donde una persona invierte más desde el inicio, más atención, más sacrificio, más disponibilidad. Lejos de consolidar el vínculo, lo desbalancea. El otro se relaja, se distancia o toma control, no por estrategia consciente, sino porque el sistema se autorregula hacia quien arriesga menos. El mismo principio opera con la honestidad total. Decir toda la verdad, todo el tiempo, sin filtro ni estrategia, elimina el espacio de maniobra. El otro ya no necesita leerte, ya no necesita esforzarse. Te tiene decodificado. Y una vez decodificado, te vuelve gestionable. La mente humana respeta lo que no controla del todo, no lo que entiende por completo. Por eso, muchas personas sienten que algo cambió cuando dejan de explicarse tanto, cuando no reaccionan de inmediato, cuando permiten que el otro se enfrente a su propio silencio. No es que se vuelvan frías, es que dejan de sobreentregarse emocionalmente. Lo importante aquí no es imitar conductas, sino entender reflejos. El ser humano se mueve por incentivos invisibles: alivio de tensión, maximización de beneficio, reducción de incertidumbre. Quien comprende esto deja de tomarse las reacciones ajenas como algo personal. Empieza a leerlas como respuestas mecánicas a estímulos específicos, y cuando entiendes eso, ocurre un cambio profundo. Dejas de intentar ser interpretado correctamente, y comienzas a diseñar el contexto en el que los demás te interpretan. Ese es el punto exacto donde muchos sienten incomodidad, porque ya no pueden refugiarse en la idea de «yo hice lo correcto». Empiezan a ver que lo correcto, sin estructura, suele ser irrelevante, y que la psicología humana no premia la pureza de intención, sino la claridad de posición. Aquí no hay villanos ni víctimas, solo patrones. Y los patrones no juzgan, solo se repiten. En cualquier sistema humano, siempre terminan emergiendo dos tipos de jugadores, no porque lo elijan explícitamente, sino porque adoptan, consciente o inconscientemente, reglas distintas para interpretar la misma realidad. El primero vive según la superficie. Cree que el mundo responde a coherencia moral. Actúa pensando que, si es justo, el entorno será justo con él. Habla para aclarar. Cede para mantener la armonía. Explica para evitar malentendidos. Su objetivo principal es no generar conflicto. Y, paradójicamente, ese objetivo lo coloca en una posición reactiva, siempre ajustándose, siempre respondiendo. El segundo entiende algo que rara vez se verbaliza. Las dinámicas humanas no se organizan por intención, sino por posición. No necesita imponerse, no necesita convencer. Observa primero, habla después. Sabe que cada palabra es una ficha que se coloca sobre la mesa y que una vez colocada, no puede retirarse. En el entorno laboral, el primero es el que trabaja más de lo que se le pidió, el que responde correos a cualquier hora, el que asume errores colectivos para dar ejemplo. Cree que eso construye reputación. El segundo entrega resultados, pero controla expectativas. No se adelanta, no promete de más. Cuando hay un problema, no se justifica, expone opciones. Uno busca aprobación, el otro establece marco. ¿Quién asciende? No siempre el más competente. Asciende quien es percibido como menos reemplazable, no quien más se sacrifica, el que parece tener alternativas, el que no transmite urgencia por ser validado. En relaciones personales ocurre lo mismo. El primero se esfuerza por ser entendido. El segundo se asegura de ser respetado. El primero llena los silencios con explicaciones emocionales. El segundo permite que el silencio haga su trabajo. El primero teme perder. El segundo no amenaza con irse, pero su ausencia es creíble. La diferencia no está en la frialdad, sino en la lectura del riesgo. Quien vive en la superficie asume que el vínculo se sostiene por buenas intenciones. Quien entiende la estructura sabe que todo vínculo se sostiene por equilibrio de poder psicológico. Cuando ese equilibrio se rompe, la relación se reconfigura o se degrada. En dinámicas familiares,
el patrón se repite. El que siempre está disponible, carga con más responsabilidades, más exigencias, más expectativas. El que pone límites claros, aunque incomode al inicio, termina siendo consultado, no explotado. No porque ame menos, sino porque se valora más. El error común es pensar que el segundo gana porque manipula. En realidad, gana porque no se expone innecesariamente, no regala información, no cede antes de tiempo, no confunde cercanía con fusión. Entiende que toda interacción es una negociación silenciosa, incluso cuando parece emocional. El primero suele sentirse traicionado por la vida. Dice, yo di todo y no fue suficiente. El segundo rara vez se siente así, porque nunca apostó todo sin garantías, no porque sea cínico, sino porque entiende el coste de la sobreentrega. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas que pierden no lo hacen por maldad ajena, sino por exceso propio. Exceso de explicación, exceso de disponibilidad, exceso de tolerancia, exceso de esperanza en que el otro actuará como ellos. El que entiende las reglas no es necesariamente más feliz, pero es más estable. No vive oscilando entre expectativa y decepción. Ajusta, observa, corrige. El otro vive en una montaña rusa emocional, interpretando cada reacción como una señal sobre su valor personal. Y es ahí donde se marca la diferencia final. Uno se pregunta constantemente, ¿qué pensarán de mí? El otro se pregunta, ¿qué está ocurriendo realmente aquí? Uno vive hacia afuera, el otro se posiciona. No hay héroes en esta comparación, solo consecuencias lógicas. El mundo no castiga la bondad, pero tampoco la protege. Simplemente responde a estructuras, y quien se niega a verlas, por noble que sea, queda a merced de quien sí las entiende. Hay errores que no parecen errores. Al contrario, suelen presentarse como señales de madurez, bondad o inteligencia emocional. Precisamente por eso son tan peligrosos. Se cometen con la conciencia tranquila mientras erosionan, lentamente, la posición de quien los practica. El primero es explicar demasiado. No aclarar, no comunicar, sino justificar. Dar contexto innecesario, relatar el proceso interno, mostrar dudas que no fueron solicitadas. Psicológicamente, esto no genera comprensión, genera una señal. Necesidad de aprobación. Quien explica en exceso está intentando controlar cómo será percibido, y ese intento revela inseguridad. El resultado es predecible. Se le escucha menos, no más. Otro error común es la disponibilidad constante. Estar siempre accesible se confunde con compromiso, pero el cerebro humano lo interpreta como bajo coste. Si tu tiempo no tiene fricción, no se percibe como valioso. Esto ocurre en el trabajo, en la amistad, en la pareja. Al principio te buscan mucho, luego asumen que estarás. Después se molestan cuando no estás. El error no fue dar, fue no haber delimitado. También está la tolerancia prolongada para evitar conflictos. Aguantar actitudes incómodas, faltas de respeto sutiles, exigencias desbalanceadas, con la esperanza de que el otro se dé cuenta. No se da cuenta, se adapta. La mente humana no corrige lo que funciona. Si algo no tiene consecuencias, se normaliza. La tolerancia sin límite no es virtud, es entrenamiento involuntario del otro. Otro error disfrazado de madurez es verbalizar todo lo que se siente en tiempo real. Decir, esto me dolió, esto me confundió, esto me hizo sentir inseguro, sin haber procesado antes la posición propia. Emocionalmente suena honesto. Estratégicamente, expone puntos sensibles sin haber establecido un marco. El resultado no suele ser cercanía, sino reubicación jerárquica. No por crueldad, sino por lectura instintiva. Está también la creencia de que la buena intención compensa la falta de estructura. Pensar que si uno actúa desde el corazón, el otro lo notará. Pero la psicología humana no evalúa intenciones invisibles. Evalúa comportamientos repetidos.
Y si esos comportamientos te colocan siempre en la posición que cede, ajusta su trato en consecuencia. Un error especialmente costoso es intentar ser entendido por todos. Explicar decisiones a quien no tiene poder real sobre ellas. Justificar límites ante quien no los respeta. Defenderse ante ataques velados. Cada intento de ser comprendido por quien no busca comprender reduce tu autoridad. No porque hablar sea malo, sino porque hablar sin necesidad debilita la posición. También está la sobreempatía selectiva. Entender siempre al otro, incluso cuando el otro no intenta entenderte. Cargar con contextos ajenos, excusar comportamientos, racionalizar faltas de reciprocidad. Esto crea una narrativa interna peligrosa. Si yo aguanto, esto mejorará. Pero el sistema no mejora. Se ajusta a lo que permites. Finalmente, uno de los errores más invisibles. Confundir paz con ausencia de tensión. Evitar cualquier incomodidad inmediata, aunque eso signifique perder posición a largo plazo. La tensión bien manejada no destruye relaciones, las ordena. Eliminarla por completo suele hacerlo solo en una dirección. Ninguno de estos errores nace de la maldad. Nacen de una idea profundamente arraigada, que el mundo responde a la corrección interna. Pero el mundo responde a señales externas. Y cuando las señales son incoherentes con el valor que deseas ocupar, el resultado no es injusticia, es coherencia psicológica. Reconocer estos errores no exige cambiar de personalidad, exige dejar de confundir bondad con ausencia de límites. Y entender que muchas pérdidas de poder no ocurrieron por ataques externos, sino por renuncias internas normalizadas. La mirada maquiavélica no comienza con la manipulación, sino con la renuncia a la ilusión. No busca dominar a otros, sino entender por qué los movimientos humanos se repiten incluso cuando nadie los planea conscientemente. Desde esta perspectiva, las personas no actúan según lo que dicen valorar, sino según lo que protegen. Tiempo, estatus, comodidad, control emocional. Quien observa con frialdad nota rápidamente que los discursos morales suelen aparecer después del comportamiento, no antes. Primero se actúa, luego se justifica. Un observador maquiavélico no se pregunta si algo es justo en abstracto. Se pregunta qué incentivos están activos, qué gana cada parte si la situación continúa igual, qué pierde si cambia. No juzga, calcula, y al calcular, reduce el margen de sorpresa. Por eso entiende que la mayoría de los conflictos no nacen de la maldad, sino de intereses superpuestos mal delimitados. Dos personas quieren cosas distintas, pero solo una está dispuesta a sostener la tensión que implica decirlo sin adornos. Esa persona no grita, no amenaza, simplemente no se mueve. Aquí aparece una regla silenciosa. Quien tolera más incomodidad controla el ritmo. El que necesita cerrar rápido, aclarar rápido, sentirse tranquilo rápido, entrega ventaja. El que puede sostener la ambigüedad, gana tiempo. Y el tiempo, en psicología social, es poder. Desde esta mirada, el silencio no es castigo ni estrategia agresiva. Es observación activa. Permite ver quién se inquieta, quién se justifica solo, quién intenta llenar el vacío. Cada reacción revela jerarquía interna. El maquiavélico no provoca, deja que el sistema se exponga. También entiende que no toda verdad necesita ser dicha, y que decir la verdad completa en el momento equivocado puede ser una forma de ingenuidad peligrosa. No porque la verdad sea mala, sino porque el contexto determina su efecto. Hay verdades que fortalecen, otras que desarman. Saber distinguirlas no es inmoral, es supervivencia psicológica. Desde fuera, esta postura puede parecer fría, pero en realidad es económica. No desperdicia energía emocional en batallas que no expanden posición. No invierte donde no hay retorno. No busca convencer a quien no tiene poder real de decisión. No explica a quien no ha preguntado. La mirada maquiavélica también reconoce algo que incomoda profundamente. La mayoría de las personas no quiere claridad, quiere alivio.
alivio de responsabilidad, de culpa, de incertidumbre. Y quien ofrece alivio constante termina cargando con lo que otros no quieren sostener. El observador frío no ofrece alivio, gratis, ofrece estructura. Por eso, cuando mira una relación, no se pregunta, ¿hay amor? ¿O ¿hay buena intención? Se pregunta, ¿hay equilibrio? ¿Hay reciprocidad real o solo narrativa? ¿Quién cede más y con qué frecuencia? ¿Quién puede retirarse sin colapsar? No se trata de volverse desconfiado, se trata de dejar de ser ciego. Machiavelli no escribió para volver a la gente cruel, sino para mostrar que el mundo no recompensa la inocencia sostenida. Recompensa la lucidez. Desde esta posición, el individuo deja de verse como víctima de dinámicas injustas y comienza a verse como participante consciente. No controla todo, nadie lo hace, pero reduce la cantidad de errores repetidos, reduce la exposición innecesaria, reduce el desgaste. Y quizá lo más importante, deja de necesitar que la realidad coincida con sus valores para poder navegarla. Acepta que los valores personales son una brújula interna, no una garantía externa. Esta mirada no promete paz, promete claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es el primer paso para no volver a perderse en juegos que nunca fueron limpios. Cuando terminas de ver el mundo desde este ángulo, no ocurre una revelación ruidosa. No hay euforia, no hay alivio inmediato. Hay silencio. Un silencio distinto, más pesado, más lúcido. Porque entiendes algo que ya no puedes desentender. Muchas de las situaciones que viviste no fueron malentendidos, ni mala suerte, ni falta de bondad ajena. Fueron el resultado natural de reglas invisibles, operando sin que las vieras. Y ahora las ves. No te vuelves mejor que otros. Tampoco te vuelves peor. Simplemente dejas de estar dormido dentro de dinámicas que antes te arrastraban. Ya no necesitas explicar tanto. Ya no necesitas reaccionar a todo. Ya no necesitas que te crean, porque empiezas a entender que la percepción se gestiona más con presencia que con palabras. Este tipo de comprensión no se comparte con facilidad. No porque sea secreta, sino porque incomoda. Quita excusas. Quita relatos reconfortantes. Te obliga a aceptar que muchas veces cediste poder no por generosidad, sino por miedo al conflicto, al rechazo, al vacío. Después de esto, algo cambia en tus interacciones. No de forma dramática, de forma sutil. Hablas menos, observas más, te mueves con más intención. Y curiosamente, el mundo empieza a responder distinto, aunque nadie pueda señalar exactamente por qué. No hay moraleja aquí. No hay instrucciones. No hay promesa de redención. Solo una constatación. Una vez que ves las estructuras, no puedes fingir que no existen. Puedes ignorarlas, pero ya no puedes creer en ellas como antes. Y quizá eso sea lo más incómodo de todo. No que el mundo funcione así, sino que siempre lo hizo. Cuando el video termina, no debería quedarte una sensación de urgencia, sino de pausa. Ese momento en el que te quedas quieto unos segundos más, revisando conversaciones pasadas, decisiones tomadas, silencios mal gestionados. No para castigarte, sino para entender. Porque a partir de cierto punto, la ingenuidad deja de ser inocencia y se convierte en elección. Y elegir ver, aunque duela, siempre es más honesto que volver a cerrar los ojos.